León de Huánuco fue fundado el 29 de junio de 1946 por un grupo de personas y aficionados al fútbol bajo la dirección de Luis Alberto Marroquín Andía en las instalaciones del Colegio Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, antes Colegio de Minería, con el único objetivo de promover la práctica del deporte entre los alumnos y profesores del mencionado colegio. Al año siguiente se afilió a la Liga Provincial bajo la presidencia de Augusto Alvarado. Con el paso del tiempo se convirtió en el equipo Orgullo y Patrimonio de la ciudad de Huánuco. Era amateur. Empezó su participación futbolística en la liga de su ciudad. En la década de los 60 se vivía una gran efervescencia futbolística en Huánuco, durante la cual surgieron figuras a nivel departamental y regional, teniendo como principal protagonista a León en los torneos de la Copa Perú. Fruto de esto, el club logra clasificarse a la final de la Copa Perú del año 1972, conformado únicamente por jugadores de la región, en donde luego de una gran campaña se consagra subcampeón y, de acuerdo con la reglamentación vigente, ese año logra su ascenso a la primera división del fútbol peruano. Javier El Cholofano fue el máximo referente de este equipo y goleador de la final con 5 goles. Inicios en la era profesional. El año 1972 militó en el fútbol profesional con jugadores netamente huanuqueños. Estuvieron este tiempo Miguel Ortiz, José Lugo, César Ponce, José Fernández, Pedro Bermúdez, Carlos Follegati, Germán Lara, Juan Cabanillas. El conjunto crema se convierte desde el inicio del torneo en un difícil rival para los grandes cuadros del balompié peruano en su fortín del llamado entonces Estadio Modelo de Huánuco, hoy Heraclio Tapia León. Estos fueron los años más gloriosos del fútbol peruano, por lo que este escenario fue testigo del paso de grandes figuras del fútbol sudamericano y mundial como Teófilo El Nene Cubillas, Héctor Chumpitaz, Hugo El Cholo Sotil, entre los más grandes. Durante estos años destacaron en el equipo Manuel Querosene Rodríguez, Javier Fano, Germán Lara, Fernando Muchachito Guerrero, Máximo Falla, César Martínez, César Arnáez, David Cucharita Arévalo, Luis Sandoval, Pedro Vilches, Raúl Gorrite, Luis Pérez y los goleros Chacaltana, Pedro Bermúdez, Segarra y Mitiguel Cinti. El mítico Julio Meléndez también vistió la divisa de León de Huánuco los años 1978 y 1979, haciendo las veces de jugador y entrenador. Primer descenso, título de la Copa Perú y segundo ascenso. El conjunto crema se mantuvo en la primera división hasta el año 1979, en la que perdió por primera vez la categoría al quedar en el último puesto de la eliminatoria por la baja, en el que enfrentó a Colegio Nacional de Iquitos y Juventud La Palma de Huacho. Luego de este traspié, el equipo huanuqueño se recupera rápidamente y el año 1980 se corona campeón de la Copa Perú tras ganar de manera invicta la liguilla final. El plantel campeón alineaba con Mitiguel Cinti, José Leche Pérez, Manuel Chávez, César Tagle y Germán Lara, Enrique Chávez, Freddy Ternero y Aurelio Real. Miguel Kulisic fue el goleador del torneo con 8 goles. El equipo estaba dirigido por Julio Gómez y ascenderían nuevamente a la primera división, militando por espacio de 3 años. El año 1981 el club realiza una buena campaña, quedando ubicado en el 5º lugar contando con la presencia de jugadores consagrados como César Adriasola, David Zuluaga, Fernando Cuellar, Freddy Cañamero, Alejandro El Torito Luces en sus filas. Segundo descenso y participación en Zona Regional Centro. El año 1983 el equipo descendió al quedar en el último puesto del torneo descentralizado. El año 1984 se cambian las bases y estructuras del campeonato de primera a torneos regionales en lugar del tradicional torneo descentralizado. Los mejores equipos de cada zona disputaban la liguilla final por el título. El club crema es invitado a participar en la zona centro en el año 1985, disputando los torneos sin lograr en ninguna de sus participaciones clasificar a las liguillas finales y sin más ambiciones que librarse del descenso a su liga de origen. El año 1991 la presidencia es asumida por la empresaria Luzmila Templo, lo cual inyecta al club un importante aporte económico y posibilita la contratación de jugadores de primera línea del ámbito nacional, y bajo la dirección del profesor Diego Agurto y la capacidad goleadora de un argentino Humberto Miranda, se corona por primera vez campeón de la Zona Regional Centro, y no solo se ganó un lugar directo entre los 16 participantes del campeonato descentralizado 1992, sino que clasificó a la preliguilla del Regional 2, en la que fue eliminado por Sport Boys en partidos de ida y vuelta. La ida favoreció al cuadro porteño por 1-0 y en el partido de vuelta venció el cuadro crema por igual marcador, gol convertido por el goleador de ese equipo, el argentino Humberto Miranda, en vibrante partido, siendo eliminado en tanda de penales por el cuadro chalaco que a la postre fue el subcampeón nacional.
Ese año hicieron su aparición luciendo la casaquilla crema César Rosales, Roger Serrano, Miguel Caseda, Carlos Cumapa, Juliano Portilla y el golero Francisco Pizarro, quienes después brillarían en los cuadros más importantes del Perú. Vuelta al torneo descentralizado y tercer descenso. El año 1992 se realiza una reestructuración del campeonato volviéndose al tradicional torneo descentralizado. El cuadro crema obtuvo el derecho a participar en este torneo merced al título conseguido el año anterior y junto a Unión Minas, subcampeón, representan a la zona centro del país. Ese año el cuadro guanuqueño acapara las primeras planas de los diarios capitalinos como un nuevo equipo millonario del fútbol peruano, realizando grandes contrataciones bajo el soporte económico de la empresa privada y con la intención de tentar el campeonato nacional. El club ficha a Ramón Anchisi, considerado el mejor jugador del año 1991 del torneo descentralizado, al brasileño C. Carlos, César Lara, Martín Dalorzo, goleador del equipo, Ángel Maradona Barrios, además de mantener en el club a Humberto Miranda, César Rosales, Roger Serrano, Miguel Caseda y Juliano Portilla y Mifflin Bermúdez. Se frustra el fichaje del brasileño Julinho, quien ya brillaba en el Defensor Lima y se consagraría en el Sporting Cristal en los siguientes años. Sin embargo, el equipo realiza una campaña irregular, por lo que a fines de la primera rueda asume la dirección técnica del equipo Roberto Chale. Finalmente, el equipo queda a media tabla. El año 1993 no se realizan grandes contrataciones y el equipo ocupa el 11º lugar bajo la dirección técnica de Daniel Jurado. Ese año, sin embargo, fueron destacadas las actuaciones del golero Francisco Pizarro, de César Rosales, Roger Serrano, Juliano Portica, Carlos Cumapa y Miguel Cabanillas. El año 1994 realizó una de sus mejores campañas de toda su historia, ubicándose finalmente en el 4º lugar por debajo de Sporting Cristal, campeón, Universitario y Alianza Lima, sumando 38 puntos, lo cual le vale la clasificación a la preliguilla. Tras eliminar al Ciclista Lima en la preliguilla, disputó la liguilla final por el subtítulo y la clasificación a la Libertadores en el Estadio Nacional, ocupando finalmente el tercer lugar tras caer derrotado por Cipesa de Chimbote y Alianza Lima, superando en la última fecha Universitario de Deportes. Esta era la mejor ubicación logrado a lo largo de su vida institucional hasta ese entonces. Ese año se tuvo primero la conducción técnica de Ronald Amoretti C. y posteriormente, luego de estar clasificados en la preliguilla, ingresaría Ramón Quiroga y las figuras del equipo fueron Ricardo Cano, Raúl Mejía, Dani Chumpitaz, Juliano Portilla, Milko Fae, los uruguayos Gustavo Machaín y Pedro Varela y el capitán Carlos Cumapa, de gran actuación y conductor del equipo. El año siguiente el equipo cae en una profunda crisis económica. Sin el apoyo de la empresa privada pierde a sus principales figuras y contando con un equipo semi-amateur pierde la categoría al sumar apenas 15 puntos. Sin embargo, es rescatable la aparición del goleador guanuqueño Johan Javier Fano, quien se forma en las canteras del club y hace su debut a los 16 años marcando un gol de tiro libre al San Agustín. Johan Fano posteriormente militaría en los clubes más importantes del Perú como Universitario, Alianza Lima, emigrando al fútbol colombiano y consagrándose el año 2009 campeón del torneo Apertura con el Once Caldas, siendo considerado el mejor jugador extranjero en Colombia 2009 y ganándose el titularidad en la selección peruana en la campaña eliminatoria Sudáfrica 2010, ante la ausencia de los referentes Claudio Pizarro y Jefferson Farfán, castigados por indisciplina. Posteriormente, Johan Fano emigra en 2010 al Club Atlante de México, donde se consagra goleador del torneo azteca junto al Chicharito Hernández. El año 2013 retorna a León de Huánuco para retirarse en el club que lo vio nacer como futbolista, como lo había prometido. Retorno a la Copa Perú y ascenso luego de 15 años. El Club Crema desciende a su liga de origen y disputa los torneos de la Copa Perú, haciendo campañas aceptables. Durante la década del 2000 se coronó campeón departamental de Huánuco 6 veces. Sin embargo, en la etapa nacional del torneo quedaba eliminado usualmente en octavos, cuartos o en el mejor de los casos en semifinales. El año 2008 la presidencia del club es asumida por Luis Picón y un grupo de socios. Para el 2009 se forma un equipo con jugadores experimentados de Primera División, Segunda y equipos finalistas de Copa Perú, convirtiéndose en favorito para la obtención del título. Luego de 33 partidos se consigue el objetivo en partidos definitorios de ida y vuelta frente al Tecnológico Suiza de Pucallpa. El partido de ida jugado en Pucallpa finaliza 1-1 y en el partido de vuelta en Huánuco se empata 0-0 y por la ventaja del gol de visitante León de Huánuco obtiene por segunda vez en su historia la Copa Perú y da la vuelta olímpica en casa el 20 de diciembre del 2009, logrando el objetivo de regresar a la Primera División del Perú.
Cabe resaltar que su clásico y más encarnizado rival durante todo el torneo fue el club Alianza Universidad, quien lo había derrotado en la Liga Superior de Huánuco, etapa departamental y regional, pero en los cuartos de final del torneo y en el partido más importante, es el León de Huánuco quien obtiene la victoria. El plantel estuvo conformado por el golero Haruki Kanahiro, quien se convirtió en la baluarte y figura del equipo, Robert Pupi León, Jorge Lozada, Víctor Peña, Frank Aguirre, Denis Palma, Juan de la Asa, Manuel Abad, Roberto Tristán, David Ponce de León, Ever Chávez, Pedro Miranda, Gerson Gastiaburu, Pedro Salguero, Carlos Vela y Edgar Palma. El equipo al inicio del torneo y hasta la etapa departamental estuvo dirigido por Mifflin Bermúdez y en las instancias finales asume la conducción el trío Osvaldo Araujo, Miguel Seminario y Leo Rojas. Subcampeón nacional y clasificación histórica a la Copa Libertadores. Durante la temporada del 2010, bajo la conducción técnica de Franco Navarro, técnico caracterizado por armar equipos protagonistas sobre la base de la experiencia de los jugadores, el León de Huánuco realizó la mejor campaña de su historia. Al término de las 30 primeras fechas se ubicó en el segundo lugar del torneo, jugando la liguilla como cabeza del grupo de los pares con 56 puntos. El 10 de noviembre se fue a Arequipa a jugar un partido clave, ante Melgar. No obstante, minutos antes de que arranque la brega, el plantel se enteró de que Auric, su más cercano perseguidor, había caído en Piura. Dicho resultado, pues se convirtió en un hito histórico.